Nietzsche fue uno de los primeros pensadores en mirar de frente el sistema moral que domina nuestras vidas. No se conformó con aceptar la simpatía, la bondad, el altruismo o el desinterés como virtudes indiscutibles. Más bien, los sometió a un escrutinio despiadado, señalando que esos valores no solo eran arbitrarios, sino en muchos casos perjudiciales para el crecimiento humano. Esta visión desafiante lo convirtió en un filósofo temido y malinterpretado, un hombre que se atrevió a voltear de cabeza todo el edificio moral de Occidente. Rara vez nos detenemos a comprender cuán radical fue realmente su revolución. Nietzsche no se limitó a criticar las costumbres o los prejuicios de su tiempo. Intentó rastrear el origen mismo de nuestros valores para descubrir cómo llegamos a considerar bueno lo que hoy veneramos y malo lo que rechazamos. Para entenderlo, pensemos en una metáfora literaria. En la obra Amadeus de Peter Shaffer, el compositor Antonio Salieri siente una mezcla de envidia y frustración hacia Wolfgang Amadeus Mozart. Mientras Salieri trabaja con esfuerzo para alcanzar reconocimiento, Mozart parece crear obras sublimes sin el menor esfuerzo. Esa diferencia despierta en Salieri una furia corrosiva que lo lleva a dedicar su vida no a superarse, sino a destruir al otro. En ese resentimiento, Nietzsche veía el germen de toda una moral. Para él, nuestro sistema moral fue erigido por personas como Salieri, individuos resentidos que, incapaces de alcanzar la grandeza, reescribieron los valores del mundo para hacer de su debilidad una virtud. Según Nietzsche, la historia moral de la humanidad comienza con una inversión de valores. Los débiles redefinieron el significado de bien y mal para protegerse de los fuertes. En los primeros tiempos, cuando el ser humano empezaba a organizarse en tribus y sociedades, eran los más poderosos quienes determinaban lo que era bueno. La ecuación era sencilla. Lo bueno era lo que afirmaba la vida, lo que demostraba fuerza, dominio, competencia, confianza y la capacidad de imponerse sobre el entorno. Lo malo, por el contrario, era simplemente la ausencia de esas cualidades, la debilidad, la cobardía, la pasividad. Nietzsche llama a esto la moral del amo o moral noble. Se trata de una moralidad afirmativa, creadora, que define el bien desde sí misma, sin necesidad de negarse a nada. Los nobles no pensaban en términos de culpa o pecado, sino de poder, vitalidad y superación. Para ellos, ser fuerte no era motivo de vergüenza, sino el estado natural del ser humano. Este tipo de moral daba sentido a la existencia porque impulsaba a las personas a crecer, a luchar, a crear. Era una ética de la acción, de la energía, del impulso vital y, a gran escala, generó civilizaciones prósperas y poderosas, capaces de dominar y expandir su influencia. Sin embargo, toda jerarquía trae consigo su reverso. Los dominados, los vencidos, los esclavos. Con el tiempo, esa clase sometida empezó a odiar su condición. El resentimiento acumulado durante siglos se transformó en un arma silenciosa, una rebelión moral. Los oprimidos, incapaces de enfrentarse físicamente a los poderosos, los vencieron en el terreno de las ideas. Así nació lo que Nietzsche llama la moral del esclavo, una moral construida no desde la fuerza, sino desde la impotencia. Todo lo que el amo consideraba bueno, el esclavo lo convirtió en malo. Donde antes se exaltaba la fuerza, ahora se exaltaba la debilidad. Donde se celebraba la ambición, ahora se elogiaba la humildad. Donde se admiraba la voluntad de dominar, ahora se glorificaba la obediencia. Lo que para los nobles era motivo de orgullo, para los siervos, se transformó en motivo de culpa. Nietzsche veía en esta transformación la raíz de la decadencia occidental. En lugar de aspirar a la excelencia, el hombre empezó a celebrar la mediocridad. En vez de mirar hacia lo alto, se refugió en la comodidad de lo pequeño, de lo moralmente correcto. Para Nietzsche, el cristianismo fue la culminación de esta moral de esclavos. Sus valores: amar al enemigo, poner la otra mejilla,
orar por los opresores, esperar una recompensa en el más allá, representaban una completa inversión de los valores vitales. Todo lo que en el pasado fue símbolo de fuerza y vida, se convirtió en pecado. El filósofo creía que en cada ser humano habita una voluntad de poder, un impulso natural a afirmarse, a crear, a dominar su entorno y transformarlo. Pero esa voluntad fue reprimida por siglos de moral esclava, basada en el miedo, la culpa y el resentimiento. Así, el impulso vital se enfermó. La energía que debería usarse para construir se volvió contra nosotros mismos. De esta forma, el sistema moral que rige al mundo no nació de la nobleza del espíritu, sino del resentimiento de los oprimidos. Y en esa inversión, lo superior fue degradado, mientras que lo débil y sumiso fue elevado a virtud. Nietzsche sostenía que nuestro sistema moral actual es el resultado de una rebelión del resentimiento. Los sometidos, incapaces de vencer a los fuertes en el campo de batalla, tomaron su revancha en el ámbito de los valores, redefiniendo lo que significaba ser bueno. Así, el ideal de grandeza fue reemplazado por el ideal de humildad, y la afirmación de la vida por la renuncia. El bien dejó de ser lo que fortalece y eleva al ser humano, para convertirse en lo que calma y domestica su naturaleza. Lo superior fue condenado, y lo débil, glorificado. En esa transformación silenciosa, la humanidad perdió su impulso vital y su grandeza. Dostoyevsky lo retrató con precisión en Notas del subsuelo, donde el protagonista, un hombre mediocre e impotente, se ahoga en su propia inacción. Sueña con grandes gestos, con hazañas, con actos heroicos, pero jamás los realiza. Vive encerrado en su mente, justificando su cobardía con palabras y teorías. Para Nietzsche, ese hombre encarna el espíritu del ser humano moderno, lleno de resentimiento, sin voluntad de actuar, paralizado por su propia debilidad. No importa si una persona es buena o mala en términos morales, diría Nietzsche. Lo que realmente importa es si tiene la fuerza para crear, para transformar. La pasividad, la falta de voluntad y la sumisión son, para él, los verdaderos males de la humanidad. El miedo al poder, al propio potencial, se convierte entonces en la mayor prisión del hombre moderno. Nietzsche advierte que quien teme al poder se está negando a sí mismo. Todo logro, toda obra, toda transformación significativa del mundo proviene de la fuerza. La bondad sin poder no es virtud, es impotencia. Piensa en figuras como Napoleón. Si hubiera adoptado la idea de que la fuerza es malvada y la humildad es lo correcto, nunca habría cambiado Europa. Para Nietzsche, el miedo al poder es un suicidio del espíritu. Destruye la posibilidad de grandeza y condena a la humanidad a la mediocridad. Al inicio de la genealogía de la moral, Nietzsche anuncia que pondrá a prueba los valores de nuestra época, para ver si realmente promueven la prosperidad y el florecimiento humano. Y llega a una conclusión demoledora. La moral del esclavo no beneficia ni al individuo, ni a la sociedad. A nivel personal, convierte a las personas en seres que temen destacar, que buscan aprobación en lugar de desarrollo. A nivel colectivo, impide la aparición de individuos excepcionales, los que empujan a la humanidad hacia adelante. En otras palabras, una sociedad que castiga la fuerza y premia la debilidad se encierra en un ciclo de estancamiento. Pero Nietzsche no se limita a hablar de poder en términos políticos o físicos. La voluntad de poder no es solo deseo de dominar a otros, sino una energía interior que impulsa a crear, a afirmar la vida, a transformar lo que nos rodea. Cuando esa fuerza se reprime, el ser humano se vuelve contra sí mismo. Y cuando toda una cultura lo hace, surge el sufrimiento colectivo, una civilización que se odia a sí misma. Nietzsche veía esto como el origen de la miseria moderna. Construir un sistema moral sobre la base del resentimiento es como construir una casa sobre arenas movedizas. Tarde o temprano, todo se derrumba, porque el resentimiento no crea,
solo destruye. Para ilustrarlo, Nietzsche usaba una fábula atribuida a Esopo, el zorro y las uvas. El animal intenta alcanzar unas uvas que cuelgan de lo alto, pero al no conseguirlo, dice que están agrias. Así justifica su fracaso, convencido de que no desea lo que no puede tener, pero en el fondo, sigue deseándolo, solo que ahora con amargura. El hombre moderno, dice Nietzsche, vive de la misma forma, desea poder, libertad, belleza, creatividad, pero como no puede alcanzarlos, los llama pecado, egoísmo, arrogancia, y al hacerlo, se condena a vivir frustrado. Esa contradicción interior, querer algo y al mismo tiempo despreciarlo, genera un tipo de sufrimiento que Nietzsche consideraba peor que el dolor físico, el tormento de una voluntad que no puede expresarse. Esa represión perpetua produce generaciones enteras de seres humanos tristes, envidiosos y estancados, que desprecian a los que logran lo que ellos no se atreven a intentar. Miramos a los exitosos y decimos, seguro hicieron trampa, son egoístas, no vale la pena su vida. No porque lo creamos realmente, sino porque nos resulta insoportable reconocer que alguna vez tuvimos la misma fuerza que ellos, pero la dejamos morir dentro de nosotros. Para Nietzsche, esa es la gran tragedia de la moral moderna. Convierte la vitalidad en culpa, la ambición en pecado y la libertad en miedo. Nos enseña a vivir pequeños, a no sobresalir, a aceptar el sufrimiento como virtud. Así, el hombre moderno vive en una prisión invisible, y lo más perverso es que se convence de que esa prisión es un templo. Para Nietzsche, una de las críticas más duras hacia el sistema moral actual es que no cumple con lo que promete. Dice buscar el bien, pero en realidad destruye la vitalidad del ser humano. Ser bueno, entendido como ser dócil, obediente y desinteresado, no llena la vida de sentido, sino que la vacía. Hemos confundido la virtud con la debilidad. Llamamos bondadoso al que no actúa, sabio al que no se atreve, y moral al que teme a su propio poder. Pero una vida basada en la negación de uno mismo solo puede generar frustración. El resultado es una sociedad que condena el talento, el deseo y la fuerza bajo el disfraz de la humildad. Todos conocemos a alguien que, convencido de ser moralmente superior, se dedica a juzgar a los demás. Personas que no crean, no construyen, no transforman, pero siempre están listas para señalar los errores ajenos. Nietzsche las veía como los herederos de la moral del esclavo, seres que, bajo una fachada de virtud, esconden un profundo resentimiento hacia quienes se atreven a vivir con plenitud. Estos guardianes de la moral no buscan mejorar el mundo, sino imponer su culpa a los demás. No toleran la alegría ni la libertad de quienes no se sienten atados a las mismas reglas. En el fondo, temen a la independencia, porque los enfrenta con su propia mediocridad. Nietzsche consideraba que ese impulso moralizante no es más que una forma disfrazada de voluntad de poder. Quien juzga, quien se indigna, quien se erige como ejemplo de virtud, no lo hace por altruismo, sino por necesidad de imponer su visión del mundo sobre los demás. En ese sentido, el enojo moral no es una cruzada por la verdad o la justicia, sino otra manera de dominar, de ejercer poder. La diferencia está en que el moralista lo hace desde la deshonestidad. Afirma que actúa por compasión, pero en realidad lo mueve el deseo de control. En cambio, el verdadero fuerte no necesita justificar su fuerza con discursos morales. Simplemente actúa, crea, transforma. El problema de esa deshonestidad, decía Nietzsche, es que castra la voluntad. Si cada acción necesita ser justificada moralmente, la mayoría de las personas nunca harán nada realmente grande. Están tan preocupadas por ser buenas que olvidan ser poderosas. Aquí Nietzsche pone el ejemplo de Napoleón, un hombre que no se detuvo a preguntarse si sus conquistas eran morales o no. Simplemente siguió su impulso creador, su voluntad de poder. Gracias a eso, dejó una huella indeleble en la historia. Si se hubiera detenido a analizar si sus actos eran buenos,
probablemente no habría pasado de ser un soldado más. Lo que hizo a Napoleón grande, para Nietzsche, no fue su crueldad, sino su sinceridad con su propia naturaleza. La moral del esclavo, en cambio, nos enseña a desconfiar de lo que somos, a avergonzarnos de nuestras pasiones, a reprimir todo lo que nos hace vivos. Ahí radica la ruptura radical de Nietzsche con la filosofía tradicional. Mientras pensadores como Aristóteles, Kant o John Stuart Mill se preguntaban qué es el bien, Nietzsche lanza una pregunta mucho más peligrosa. ¿Para quién es el bien? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué contexto? La moral, según él, no es una verdad universal, sino una invención humana. Y como toda invención, puede volverse en nuestra contra. Los valores que alguna vez ayudaron a mantener unida a la sociedad, con el tiempo se convirtieron en cadenas que impiden su evolución. Nietzsche, al igual que Platón, combinó la fuerza del pensamiento con la sensibilidad del arte. Su estilo no era solo filosófico, sino también poético. Su prosa está llena de imágenes, metáforas y ritmo. No fue un teórico de biblioteca, sino un artista del pensamiento. Su obra respira pasión, ironía y lucidez. Su crítica al sacerdote, al moralista, al político y al filósofo dogmático no era un simple ataque, era una llamada a la transformación. Para Nietzsche, el ser humano debía aprender a sublimar su voluntad de poder, a transformarla en creación, no en destrucción. El nuevo guerrero no blandiría una espada, sino una idea. El filósofo, el artista, el creador, serían los nuevos héroes. Aquellos que no necesitan códigos impuestos desde fuera, sino que construyen su propio criterio, su propio bien y su propio mal. Este es el espíritu de la revaluación de todos los valores, el corazón de la filosofía nietzscheana. Nietzsche soñaba con un mundo en el que el hombre se liberara del peso de la culpa, del miedo a su fuerza y de la sumisión a los ideales ajenos. Creía que, al derrumbar los dogmas del cristianismo, la metafísica y la moral tradicional, había dejado al ser humano frente a un lienzo en blanco, y que sobre ese lienzo, cada uno debía atreverse a pintar su propio destino. Esa es la verdadera tarea del espíritu libre: crear nuevos valores, nuevas formas de grandeza, nuevas maneras de amar la vida. Nietzsche creía que al derrumbar los cimientos de la metafísica, cuestionar la religión y desafiar los valores heredados de la tradición occidental, había abierto un nuevo horizonte para el espíritu humano. Un horizonte peligroso, pero también liberador. Si el antiguo mundo se sostenía sobre pilares morales que ahora se desmoronan, el futuro debía construirse sobre el vacío, sobre la valentía de crear. Decía que su obra había dejado un lienzo en blanco, y que ese vacío no debía asustarnos, sino inspirarnos. En ese espacio libre de dogmas, el ser humano puede convertirse en artista de su propia existencia. Lo que antes dictaban los dioses o las leyes morales, ahora debe brotar desde el interior de cada individuo. La poesía de Nietzsche, más que cualquier sistema filosófico, invita a la interpretación. Puede entenderse como un llamado a la liberación del dogma, como una exaltación del espíritu creador, o incluso como una afirmación de la superioridad humana frente al conformismo. Aún con su locura, su arrogancia o su aparente megalomanía, Nietzsche hizo un servicio invaluable a la cultura moderna. Nos obligó a pensar. El siglo XX no se entendería sin él. Fue el precursor del existencialismo, el primero en anunciar el nihilismo que se expandiría tras el declive del cristianismo y el ascenso de la ciencia moderna. Nietzsche no destruyó la religión, ni la metafísica. Simplemente fue el primero en reconocer que estaban muriendo y en ponerle palabras a esa muerte. Fue, como él mismo habría dicho, un sismógrafo del pensamiento, el primero en sentir el temblor de los valores que se derrumbaban. Su obra no solo describe el colapso del viejo mundo, también nos prepara para lo que viene después. Nietzsche nos enseña que cuando los viejos ídolos caen, debemos aprender a caminar sin ellos. Y ese caminar
aunque incierto, es el inicio de toda auténtica libertad. Después de autoproclamarse el anticristo, Nietzsche no buscó destruir por simple odio, sino por claridad. Creía que solo enfrentando las mentiras heredadas podríamos redescubrir la grandeza humana. Su pensamiento exige coraje, no solo para mantener las convicciones, sino, y sobre todo, para cuestionarlas. La verdadera fortaleza, decía, no consiste en defender nuestras creencias, sino en ponerlas a prueba. En ese sentido, Nietzsche representa uno de los puntos más altos de la cultura occidental, la valentía de pensar sin muletas, de mirar el abismo sin parpadear. Su filosofía, aunque polémica y a menudo malinterpretada, está impregnada de un amor profundo por la vida. Nietzsche no quería destruir al ser humano, sino liberarlo de las cadenas que él mismo se impuso. Deseaba que volviéramos a la visión noble y heroica de los griegos presocráticos, seres que no temían al destino, que aceptaban el dolor, la lucha y la grandeza como parte esencial de existir. El análisis nietzscheano es incómodo porque desafía todo lo que consideramos bueno, justo o moral. Es antidemocrático, antiigualitario y absolutamente provocador. Pero detrás de esa dureza hay una intención: recordarnos que la vida no se sostiene en la debilidad, sino en la fuerza. Podemos rechazar sus ideas o intentar aplicarlas. Podemos destruir los valores antiguos para crear otros nuevos, o simplemente aprender a mirar el mundo con menos miedo. Nietzsche no exige que nos convirtamos en tiranos, sino que comprendamos que la verdadera bondad solo es posible cuando nace de la fuerza, no de la impotencia. Nos enseña que la capacidad de hacer el bien y de causar daño son inseparables, porque ambas provienen del mismo poder interior, y que una moral que glorifica la debilidad termina anulando el deseo natural de superación, condenando a sus seguidores a la mediocridad. También nos advierte sobre aquellos que construyen su identidad a partir de la bondad. La compasión fingida y la moral ostentosa, decía, suelen ocultar un deseo de poder disfrazado. Nietzsche veía en esa máscara de virtud una de las formas más peligrosas del egoísmo, el control disfrazado de empatía. Su mensaje más profundo, sin embargo, es una invitación a la libertad interior. Nos recuerda que nada está escrito en piedra, que conceptos como bien y mal, verdad y mentira, belleza y fealdad, no son absolutos, sino herramientas que podemos rediseñar para vivir mejor. Nietzsche nos da permiso, o más bien, nos obliga a cuestionarlo todo, a destruir los ídolos que adoramos sin pensar, a examinar si nuestros valores realmente nos sirven o si solo nos mantienen prisioneros. Por eso subtituló su libro El ocaso de los ídolos, con una pregunta provocadora: ¿cómo filosofar con un martillo? No se refería a golpear para destruir, sino a tocar los ídolos suavemente, como quien prueba su solidez con un martillo de afinar. Quería que aprendiéramos a escuchar el sonido hueco de nuestras certezas y, si era necesario, romperlas. Filosofar con un martillo significa reconstruir la relación con el mundo desde la autenticidad, vivir de manera activa, intensa, amorosa y afirmadora de la vida. Nietzsche no nos pide que destruyamos por venganza, sino que destruyamos para crear. Y tal como escribió en El crepúsculo de los ídolos, la necesidad de destruir es también una condición para crear. Solo quien tiene el coraje de derrumbar sus viejos templos puede construir un mundo nuevo sobre sus propias ruinas.